Muy buenos días, son las 10:38 de la mañana. Abrimos este espacio de asesoría jurídica un martes más, una semana más. Hoy con Nicolás Emeri para hablar de dos cuestiones en concreto, de cuentas anuales y de la responsabilidad de los administradores. Enseguida lo desgranamos todo. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos. Bueno, tenemos estos dos temitas hoy. Cuéntame. Vamos a ver, una vez que ya la semana pasada, el viernes pasado, acabamos con la campaña, Con la renta, ¿no? Con la famosa campaña de renta que para los asesores suele ser un trabajo bastante estresante, porque siempre los clientes suelen venir a última hora. Pero bueno, ya se ha concluido, y aquellos que no lo han presentado, que no olviden que el no presentarlo no les eximen de presentarlo, que lo pueden presentar, y si lo hacen de forma voluntaria tiene un recargo del 1% mensual si le sale a pagar. Y si le sale a devolver, pues pagan una sanción pequeña de 100 euros y le devuelven lo que le tengan que devolver. Y ya está. Vale. Pero un recordatorio, nada. Y el mes de julio, como cada año, pues nos traes novedades de obligaciones tributarias para las empresas. Estamos obligados a presentar la declaración de IVA, estamos obligados a presentar las retenciones del personal, y como cada año tenemos el impuesto de sociedades y lo que son las cuentas anuales, el depósito de las cuentas en el registro mercantil, que es pues, una obligación que, si no se cumple con ello, pues los administradores incurren en una responsabilidad. La empresa puede recibir una sanción por parte del ICAC, el Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, y el registro mercantil nos puede cerrar la hoja registral si en el plazo de 6 meses no hemos presentado las cuentas, lo que conlleva que no podemos inscribir ningún documento en el registro mercantil y de alguna manera nos queda paralizado la empresa. Es un documento importante, por lo tanto hablaremos de ello para saber la importancia y las ventajas que tiene el presentarlo bien hecho, que tiene muchas, porque es una información pública. Presentar las cuentas de la empresa en el registro mercantil es una información pública que es accesible a todo el mundo. Tanto si pagas de forma gratuita, pues ir al registro mercantil y te darán las cuentas anuales de la empresa que tú quieras, y es una práctica habitual que las entidades financieras, las entidades como el Informa, o que se dedican a calificar el rating de la empresa, pues recojan la información de registro mercantil para elaborar informes que después sirve para los proveedores, con la gente que normalmente tenemos una relación comercial, y sobre todo con las entidades financieras que en un momento determinado tenemos que acudir y pedirles un préstamo o no. También existen las famosas operaciones financieras preautorizadas, que la información que obtiene la entidad financiera proviene del depósito de cuentas, de las cuentas anuales, y consecuentemente del trabajo que estamos haciendo los asesores para las empresas a la hora de elaborar la contabilidad. Entonces, vamos a meternos de lleno. ¿Qué son las cuentas anuales? Pues las cuentas anuales nos da una fotografía de la empresa al 31 de diciembre, donde tenemos, por un lado, tenemos el activo, que está en el activo tenemos todos los bienes y derechos y el dinero que tenemos en caja, los bienes que son realizables. Y por otro lado tenemos el patrimonio neto, que son las aportaciones de los socios más los beneficios acumulados de la empresa, y si tenemos algún tipo de financiación como préstamos participativos que están en este apartado de patrimonio, más después tenemos todo lo que es el activo corriente, el pasivo corriente y no corriente, que son las deudas a largo plazo, y las obligaciones que tenemos a corto plazo, que son aquellas obligaciones de menos de un año. Aquí, que es la parte financiera de la información financiera, pues es muy importante que los pasivos los tengamos bien clasificados, en el sentido que mucha gente lo que hace, dice, bueno, yo tengo una deuda con banco, lo clasifico en el pasivo y se acabó. No, hay que ser un poco más rigurosos. Si tenemos una deuda a largo plazo con una entidad financiera, pues tenemos que procurar que la parte del largo plazo, que es aquel que supere el 1 año de devolución, pues lo tengamos clasificado, lo tenemos contabilizado o clasificado dentro del largo plazo. Y después, aquellos compromisos que tenemos durante el año también los tenemos clasificados durante la partida de pasivo a corto plazo. ¿Por qué?
Porque los analistas lo que suelen hacer, o nosotros los que nos dedicamos a empresa, es en un momento determinado, con este análisis, poder determinar cuál es mi capacidad de maniobra. O sea, que es saber si yo, con lo que yo tengo que generar en un año, porque yo tengo en el activo de la contabilidad, yo tengo mis clientes que me tienen que pagar, tengo mis existencias que de alguna manera tengo que rotar 3, 4 o 5 veces al año, y tengo mi tesorería en Mango. Pues lo importante es que la suma de estos 3 apartados siempre sea superior a mis compromisos de pago. ¿Por qué? Porque de alguna manera con la información, si la facilitas correctamente, estás informando al mercado que tu empresa tiene una capacidad de pago a corto plazo y no vas a tener tensiones de tesorería en circunstancias normales. Te puede fallar un cliente, tensiones de tesorería que ponga en peligro una incapacidad de cumplir con tus obligaciones. Por lo tanto, es muy importante que tus obligaciones a corto plazo estén clasificadas a corto plazo a la hora de poder hacer un análisis. Tú metes una deuda que tienes que pagar en 10 años, lo metes que lo introduces o lo contabilizas que lo tienes que pagar en el corto plazo, pues ¿qué ocurre? Que difícilmente vas a poder cumplir con unos ratios de solvencia o de liquidez que te permita cumplir con lo que tengas en el activo, lo que es realizable a corto plazo para pagar esto, porque la deuda está inflada, porque parte de esta deuda sirve para en circunstancias normales sería para cumplir, para comprar material e instrumentos o mobiliario para funcionar. Por lo tanto, es muy importante que se esté bien clasificado. Esto con respecto a lo que es el balance de situación, que es la foto que le presentamos al mercado. Por otro lado, tenemos la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es muy importante también porque por un lado tendremos nuestros ingresos, nuestros ingresos normales, la cifra neta de cifra de negocio, donde aquí estamos indicando lo que estamos vendiendo en nuestra actividad principal. Justo debajo tenemos los costes de venta. Los costes de venta son aquellos productos que hemos comprado y hemos consumido. O sea que si nosotros hemos comprado, qué sé yo, 100 unidades y hemos vendido por 1000 unidades, pues algo no funciona, porque o bien estamos vendiendo mal y estamos vendiendo al mismo precio que estamos comprando, o estamos incluyendo dentro de nuestra partida lo que son compras que no hemos consumido. Por lo tanto, es muy importante que a final de año, en esta partida, que se haga un inventario, que se cuenten las unidades que nos han vendido y que se han comprado, para así poder clasificarlo en un activo y serán gasto en un ejercicio venidero. El clasificar esto correctamente tiene su importancia, porque, como he dicho antes, los analistas del mercado, de bancos, de empresas que trabajen con nosotros, lo que tienen una tendencia es analizar la cuenta de resultados, y lo primero que comparan es si lo que nosotros estamos ganando o lo que estamos generando de los productos que estamos vendiendo está dentro lo que es las circunstancias normales del mercado. Si, por ejemplo, un restaurante o un bar o un souvenir pues tiene un 30% que lo que compran lo multiplican por 3, tiene un 30% de coste, y el mercado dice que deberían tener un 25%, pues salta una pequeña alarma, en el sentido de decir, oye, hay que ir con cuidado con esta empresa, porque o bien no está gestionando correctamente, o bien está vendiendo por debajo del precio que tendría por lo que tendría que estar vendiendo, porque no está siendo tan óptimo. Por lo tanto, es muy importante que los ratios o los porcentajes de gasto de venta estén en línea con lo que es lo que nos marca el mercado, porque hay que analizar, analizar una cuenta de resultados por sí solo de una empresa no tiene ningún sentido. Tiene sentido si lo comparamos con otras empresas o con otras cosas para que podamos ver. Después, dentro de la cuenta de resultados, los resultados, tenemos aquellos gastos fijos. Aquellos gastos fijos son todos aquellos gastos que de alguna manera son inamovibles durante el año. Nosotros sabemos que tenemos un alquiler, que tenemos una factura de luz, tenemos una prima de seguro, que estos gastos fijos
no varían en función de las ventas, siempre se mantienen fijos. Y estos gastos fijos pues se tienen que cubrir con el resultado de los ingresos menos los costes de venta. Por lo tanto, veremos. Y aquí también, la comparativa es difícil, pero a la empresa le puede servir de decir, bueno, pues si yo mi negocio, no la situación que tengo, que estoy pagando un alquiler, qué sé yo, de 2.000 euros y estoy viendo que no la ubicación que estoy no está siendo óptima, pero si me voy a un sitio, pues a lo mejor a la vuelta de la esquina, y voy a pagar 1.000 euros y no voy a perder volumen de ventas, pues entonces tienes un documento, un dato para analizar. También nos sirve para comparar nuestros resultados con el año anterior. Por ejemplo, ha habido estos 2 últimos años pasados, había un incremento del coste de energía que hemos podido analizar, porque decimos, bueno, ¿y las empresas por qué están ganando menos dinero? Pues una de las cosas que están ganando menos dinero es porque han tenido más energía. Puedes analizar a ver las debilidades o aquellos costes que de alguna manera que se han desviado y por qué, analizar por qué, y así vamos tranquilos. Si hay un elemento que no lo podemos controlar, pues entonces no podemos hacer nada. Pero si, por ejemplo, tenemos un seguro del local y estamos en la compañía A y la compañía B me lo ofrece más barato, pues son elementos que puedes calcular. Después, en otro apartado, tenemos los costes financieros, que desgraciadamente para todas las empresas estos días o estos meses están aumentándose por el coste del coste de dinero. Hay que tener en cuenta que a lo mejor si nosotros tenemos un incremento de 2 o 3 puntos del tipo de interés, supone que nuestro coste financiero está subiendo con respecto al año anterior un 200 o un 300%, no está subiendo 1 o 2%. En la imputación de gasto tenemos una desviación de 200 o 300%. Y aquí lo que es la cuenta de resultados, que nos dice lo que estamos ganando y cómo lo hemos ganado, y después el balance de situación, que en el balance de situación pues nos dice pues todo lo que tenemos, lo que disponemos, tanto para producir como nuestros compromisos que tenemos, tanto con los socios como con bancos y proveedores a corto plazo. Y eso es final. Digamos, hay dos instrumentos más que hay que tener en cuenta. La memoria de las cuentas anuales pues viene a explicar cómo se han elaborado estas cuentas anuales, estos balances y estas cuentas de resultados. Y aquí yo destacaría pues 2 puntos muy importantes a efectos de hacer bien. Y cada año las empresas o las instituciones lo que están haciendo es más hincapié en él. Apartado final, que nos viene a decir cuál es nuestro periodo medio de pago a los proveedores. ¿Por qué? Porque si lo decimos, si se hace bien y indicamos que estamos dentro del sector, no tenemos ningún problema. Digamos, la gente nos da credibilidad. Estos son personas que están pagando bien. Y por otro lado, todo el tema de subvenciones, creo que es la nueva ley de Crea y Crece, también hicieron unas introducciones sobre el tema de que si te desviabas con el periodo medio de pago a tus proveedores, pues no ibas a poder acceder a subvenciones. Por lo tanto, es muy importante. Y eso es la otra partida que también es muy importante, es saber qué es lo que se están llevando los administradores o los directivos de la empresa, que también es una información que hay que facilitar. Lo demás viene a ser un poco estándar y viene a ser resumir un poquito más de lo que ya teníamos en lo que es en el balance de sumas y sal, en el balance de situación y en la cuenta de resultados. Bueno, quedándonos un poco en estas cuentas, en las cuentas de resultados y las cuentas anuales, estos son documentos que presentan empresas, pero no sé si todas las empresas lo tienen que presentar en España. Lo tienen que presentar todas las sociedades. Hay las empresas autónomas que no están obligados. Ajá. Lo tienen que presentar todas las sociedades. Dependiendo del volumen, hay dos tipos están las abreviadas, están las normales. Pues dependiendo del volumen de operaciones y si estás obligado a auditar o no, pues presentas unos o presentas otros. O si eres un grupo de empresas, pues también tienes que presentar las cuentas anuales normales. Todas las empresas los tienen que presentar. Las cuentas anuales se tienen que formalizar el 31 de marzo.
los administradores tienen que haber formalizado las cuentas anuales el 31 de marzo y tienen que haber convocado entre el 1 de abril y el 30 de junio Junta General de los socios para que se aprueben estos resultados y aprueben la gestión que han realizado los administradores. Y después tienen 30 días para depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. O sea que todas las sociedades, por muy pequeñas que sean o muy grandes que sean, tienen que depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. Todas, no hay excepción. ¿Y si no? Pues lo que ¿Qué pasaría? Lo que he comentado al principio, existe un régimen sancionador por el ICAC que te puede sancionar por creo que es un 2 o un 3% sobre el volumen de ingresos o sobre el activo como sanción, digamos, dineraria por no presentarlos. Más allá de la sanción, lo más importante es tema de imagen. Si no presentas las cuentas anuales, pues el mercado no te reconoce, no tienes la posibilidad de tener unas cuentas, digamos, unos préstamos preconcedidos por las entidades financieras. La gente, digamos, tus proveedores o tus acreedores no pueden obtener información tuya en lugar de tu empresa. Y después, si no se presentan dentro del plazo de 6 meses, lo que puede ocurrir es que te cierren la hoja registral. La hoja registral, el cierre de hoja registral tiene 2 consecuencias. Una, que no puedes inscribir ningún documento nuevo, exceptuando 2, que es la renuncia de un administrador en un momento determinado, o la disolución y liquidación de la sociedad. Esto es, ya es grave de por sí, de que no puedes inscribir y no puedas operar, porque si cambias de administrador y no puedes inscribir el cargo de administrador, pues el banco no te va bastante a la escritura y puedas trabajar, por lo tanto te quedas paralizado la sociedad. Y después que la agencia tributaria lo que hace es que comunica, no de forma automática, sino no sé cómo decirlo, pero comunica de tanto en cuando de que existe una lista de empresas que no han cumplido con su obligación de presentar las cuentas anuales, y lo que hacen es darte de baja en el censo de actividades en la agencia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes operar. Si tú vas al banco y el banco te dice, oye, es que he tenido comunicación de la agencia tributaria que te han dado de baja el CIF, pues ya te bloquean las cuentas, te piden las cuentas, el impuesto sobre sociedades, quedas paralizado. Por lo tanto, además de ser un documento muy importante, una obligación que hay que cumplir por ley, hay que complementarlo bien y dar una información financiera, económica financiera de tu empresa, y además si no cumples te pueden sancionar y además te pueden dejar, como aquel que diga, fuera de mercado. La obligación de esto, de hacerlo, pues es del administrador de la sociedad o los administradores o el consejo de administración, y si no incurren unas responsabilidades que de alguna manera pueden ser hasta penales. Y ahí está un poco lo que comentábamos, decíamos al principio, la llamada a la responsabilidad que hacéis vosotros los abogados por este tipo de cuestiones que no pasen desapercibidas para los administradores, ¿no? Vamos a ver, mientras todo va bien no pasa nada. Digamos, nos juntamos normalmente 90%, 80% de las empresas, pues son pequeñas empresas donde los socios se conocen entre sí y donde se reúnen, como aquel que dice, una vez al día. O si me apuras, a lo mejor una vez a la semana. Pero que tienen un contacto día a día de cómo va la gestión de la empresa. Y a veces omiten la presentación o firmar los documentos que hay que firmar, y el administrador, bueno, como nos llevamos todos muy bien, firmamos y tal. ¿Qué pasa? Que esto no ocurre. Después vienen las peleas, viene la crisis, viene tú has presentado unas cuentas que están falseadas porque no hemos tenido la junta. Sí, pero nos reunimos no tengo la firma no tengo la firma de los socios que acrediten que hemos tenido la Junta General para poder acreditar que hemos presentado, que se han aprobado las cuentas anuales. Empiezan las peleas, empiezan las debilidades que a lo mejor de la persona que ha estado haciendo la gestión de la empresa. Y yo aconsejaría, de hecho nosotros lo hacemos todos los años, es por lo menos que firmen, aunque no se reúnan, que los socios firmen que han tenido una reunión donde han aprobado las cuentas, independientemente de que cumplir con la formalidad más que una cosa, porque hoy en día el papel lo aguanta todo.
y que la gente no se despiste, porque todo va bien hasta que un día no pasa nada, pasa algo y dice, joder, y ahora yo estoy débil, me están reclamando, me están haciendo la vida imposible, yo he sido el que he trabajado, y el socio, que a lo mejor ni el socio, el heredero del socio, pues empieza a decir, bueno, yo quiero más dinero, porque al final de cabo todo se mueve por dinero. O sea que es muy importante cumplimentar todas estas obligaciones. Y saber que si no presentamos las cuentas anuales, el administrador puede ser responsable de las deudas sociales de la empresa. Eso quiere decir que si yo no pago una factura y no he presentado las cuentas anuales, le pongo una demanda de reclamación de cantidad a la empresa y veo que no están presentadas las cuentas anuales, pues automáticamente incluyo al administrador de la sociedad como responsable solidario por negligencia en sus funciones como administrador. Por lo tanto, no es una obligación más, pero es una obligación más allá de que puede tener hasta connotaciones penales si no lo llevamos bien a cabo. Y ahora que acaba la campaña de la renta, imagino, o no sé, tú me lo dirás, pero no sé si hay muchos casos de estos en vuestro bufete. Bueno, nosotros o empiezan a llegar, no lo sé. No, nosotros llevamos, digamos, cada año vienen más gente despistada que sí. Yo no lo he hecho, es que el asesor que me lo llevaba no me ha informado, es que yo al asesor me he pedido 300 euros para que le hiciera las cuentas anuales, o 200, y yo no se lo quería pagar, y ahora yo tengo un problema, ahora no. Viene mucha gente, viene mucha gente, porque como es una obligación no de pago, digamos, es una obligación informativa y de una obligación formal para estar en el mercado, y la gente no le da tanta importancia. Y claro, hay que pagar unas tasas al registro mercantil. Ya antiguamente pues teníamos que validar o cotejar la firma del administrador, pues ahora ya no hace falta, porque tenemos los certificados electrónicos y la firma electrónica, mejor dicho, por lo tanto es más sencillo hacerlo. Pero sí, nosotros en el despacho tenemos un departamento específico, igual que tenemos de renta y de IVA, de cuentas anuales, una persona o dos que están solamente trabajando todo el año para la elaboración y la preparación de las cuentas anuales. Fíjate. No, es tan importante como hacer una declaración de IVA bien hecha o hacer la contabilidad como Dios manda. O sea que es la culminación del trabajo. Y es como cuando hacemos las personas físicas hacemos la declaración de renta, pues las sociedades hacen su impuesto de sociedades y sus cuentas anuales. Bueno, pues temas importantes ahora que se ha acabado la declaración de la renta, que siguen presentes cada día en los bufetes como el de Moya y Emery. Pues nada, Nicolás y Emery, un placer como siempre tenerte por aquí. Lo mismo os digo, recordarle a la gente que hay declaración de IVA este trimestre, aunque no me tienen dardos cuando me vean por la pantalla, pero bueno, ahí ya el 28 de julio se acabó para nosotros los asesores el año 21. ¿Sí? El 22, perdona. Pues bueno, pues a por el 23 también. Vale. Nicolás. Gracias, Nicolás. Un abrazo.